Amados, bendiciones. Quiero dar la bienvenida a todos, a esta audiencia que está cada lunes, cada jueves, cada sábado a partir de las 8 de la noche. Esas son nuestras transmisiones en este discipulado online. Y también quiero recordarte que los días viernes estamos de forma presencial y online en la ciudad de Davie, aquí en el estado de la Florida. Y los días domingos a las 2 de la tarde tenemos un tiempo precioso. Así que te invitamos que puedas asistir a nuestras reuniones. Ven con toda tu familia, hay un lugar para ti y para toda tu familia. Quiero pedirte que nos acompañes y oremos al Señor todos juntos, ahí donde tú estás, y que podamos pedirle al Señor todos juntos en esta noche, para que sea el Señor que pueda impartir su rica palabra. Glorioso mi Señor, queremos darte las gracias por todo lo que hemos recibido. En esta noche queremos bendecir tu nombre y agradecerte, mi Señor. Hemos entrado, mi Señor, con agradecimiento, Señor, porque son grandes tus bondades, tus misericordias. Te rogamos y te pedimos que tomes el control de cada situación, mi Señor. Cualquiera que sea el asunto, mi Señor, ahí en el secreto, en lo privado, mi Señor, que quizás te hemos pedido, mi Dios eterno, sé que tú te vas a glorificar. Ahora te pedimos en esta noche que tú nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos pueda impartir, nos pueda guiar, nos pueda hablar a lo profundo de nuestro ser. Te lo rogamos en esta noche, mi Señor. Te damos gracias por esta audiencia que está cada lunes, mi Señor, a esta hora con el propósito de recibir una palabra que lo pueda edificar y restaurar. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, bienvenidos de nuevo a esta transmisión. Quiero retomar este tema que he estado abordando en estos días anteriores acerca del libro de mi destino. Al estudiar en la Escritura nos damos cuenta que hay diferentes libros en la palabra de Dios y que deberíamos de estudiar cada uno de ellos. Todos son impresionantes, todos nos dejan una gran enseñanza, una riqueza, pero hay un libro que a mí me llamó mucho la atención cuando comencé a estudiar, y es el libro de nuestro destino. Creo que estamos en el mejor tiempo para que nosotros podamos abrir el libro de nuestro destino y poder ver a la luz de la palabra que en la eternidad pasada el Señor ya nos había visto y que el Señor predeterminó un plan para nuestra vida de forma individual. Hay una base en este tema. Quiero recordarle, hacer una recapitulación de forma rápida, porque hay otros versos que necesitamos ver. En el Salmo 139, verso 13, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Estos versos son con mucho detalle. Te doy gracias porque has hecho maravillas, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Es decir, el alma de David conocía realmente en esta profundidad de las maravillas que el Señor había hecho. Ahora, mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando estaba ahí, estaba siendo formado. No fueron encubiertos, verso 15, de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Verso 16, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro, ahí está lo interesante, y en tu libro está escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Entonces aquí aparece un libro. Se está describiendo cuando era un embrión. No cabe duda que se está refiriendo a un destino, porque dice, tú formaste mis entrañas, y habla de las maravillas, de las obras que el Señor estableció. Ahora, vimos algunos versos, por ejemplo en Efesios 1:4, habla acerca, en esta versión me gusta tanto este verso, porque dice, cuando Él nos vio, cuando Él estaba, antes de que pusiera la capa de los cimientos de la tierra, el Señor dice que ya estaba mirando hacia futuro, y ahí nos vio en ese tiempo, y ahí nos habló y nos dijo fuera. Cuando dijo estas palabras, literalmente nos seleccionó como suyos. Esto es valioso porque
La Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, y nos llama hijos cuando no teníamos sangre y carne. Mire, entonces porque el Señor ya nos había seleccionado. Ya el Señor había puesto su mirada en nosotros. Entonces, en Hebreos capítulo 4, verso 3 dice, porque los que hemos creído entramos en este reposo. Tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras, y esto se lo puse en este color, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, él ya había acabado las obras. ¿Cuáles obras? Nosotros somos su obra también. Y él ya las había acabado desde antes. Entonces, es decir que cuando ya terminó de hacernos el Señor en su mente, entonces, y todas las cosas, entonces comenzó a hacernos. Estos principios son importantes. Dios determina de hacer mi vida y todas las cosas antes de comenzar a hacerlas literalmente. Dios es un Dios que planifica primero en su mente, antes de comenzar a hacernos de forma, llámele así, de forma literal, en este tiempo presente. Él las termina antes en su mente. Así es el Señor. Ahora, hay ejemplos de Jeremías cuando lo escogió antes de que saliese de la matriz. Y también hay otros siervos del Señor en la Escritura que nos dan a entender de que el Señor nos escogió. Unos desde que estaban en el vientre, otros antes de que estuviésemos en el vientre. Entonces somos seres tripartitos. Dijimos en Eclesiastés 3:21 aparecen, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Verso 7, en Eclesiastés 12:7, entonces volverá al polvo, a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, todo lo que sale de él, regresa a él. Entonces, regresamos porque un día ya estuvimos con él. Entonces, en estos pasajes, Génesis 2:7, se refiere al soplo, y ahí nos dio aliento de vida. Job también se refiere a estos versos como un aliento, dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me dio vida. ¿Por qué puse estos versos que se refieren al aliento de vida? Bueno, hay una razón, porque en los códigos de nuestro destino, cuando el Señor puso aliento en nuestra vida y ahí sopló, ahí venían nuestras necesidades, ahí venían nuestros deseos, ahí venían nuestros sueños. Atrévete a soñar en el Señor. Atrévete a soñar de lo que Dios tiene para, no sueños de otros, los sueños que Dios te va a dar, porque ahí ya lo dio el Señor. Ahí en el aliento venía la visión de trabajo para tu vida. Mire cuánta riqueza hay aquí, que el Señor nos da ese diseño cuando puso el aliento, cuando sopló en cada uno de forma individual. Y ahí venían los ciclos positivos del alma, ahí venían los patrones de vida. En Hebreos capítulo 10, verso 5, se refiere a nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo. Dice, me preparaste un cuerpo. Entonces, ¿con qué propósito? Para hacer la voluntad. ¿De quién? Del Padre. Entonces, el mismo Señor venía con un destino ya trazado por el Padre. ¿Qué más? Estos versos son preciosos. Avancemos, porque a María, por ejemplo, se le dice también en estos versos, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios, y ahí vas a concebir en tu vientre, y le está diciendo, ya hay un destino, va a ser grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David. Bien, entonces, en estos pasajes nos damos cuenta que Dios preparó el cuerpo de Jesús en el vientre de una mujer llamada María. Ahora, hablando el Señor también con los fariseos, el Señor le menciona estos versos y le dice, Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día. Entonces el Señor les dice en una plática, los judíos dijeron, aún tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Y el verso 58 es impresionante. Les dijo Jesús, de cierto os digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces les está diciendo, yo estoy antes de Abraham. Y si estoy aquí es porque mi Padre trazó un destino para mi vida. Si estoy en esta tierra es porque he venido a hacer la voluntad del que me envió. Entonces dijimos que la batalla espiritual por el destino nuestro y el de nuestros hijos,
puede comenzar de forma temprana. Las grandes batallas siempre preceden a las grandes bendiciones. Estos son principios y pusimos el ejemplo, aquí hay dos ejemplos. Jesús, en Mateo 2:13, describen estos pasajes donde el Señor dice que se le apareció a José en sueños diciendo, después de haberse marchado ellos, un ángel, le hablaba mucho a los ángeles. En este tiempo había una manifestación angelical preciosa. Y levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarte. Entonces María, la escogida por Dios, y ahí llevaba una semilla divina. Le coloco este verso. ¿Por qué? Porque el padre tenía un destino para el hijo. Ya tenía un plan trazado. Tuvo una batalla cuando era niño. Herodes lo quería matar. Pero le pregunto, ¿Herodes impidió que el destino de Jesús? Claro que no. El destino de él era ir a esa cruz, hacer señales, maravillas, sanar, liberar, restaurar vidas, hogares, familias, ir a la cruz, y cumplió su destino el Señor. Nadie fue un obstáculo. Él mismo dijo, yo entrego mi vida, yo la entregué. Es decir, a mí no me crucificaron, yo entregué mi vida. Y el mismo que la entregó es el mismo que dice, yo la vuelvo a tomar. Qué impresionante, porque Jesús llegó a su destino. ¿Que tuvo una batalla? Sí. Como nosotros, que quizás en alguna forma temprana hemos tenido algunas batallas cuando éramos niños en nuestros hogares, quizás a punto de morir, pero batallas que de alguna manera nos dicen que antes de esa bendición tuvimos que librar una batalla. Nuestros hijos quizás han tenido algunas situaciones difíciles. ¿Sabes por qué te has preguntado? ¿Por qué sucede esto? Porque Dios tiene un destino, porque Dios tiene una bendición. Ahora, ellos van a llegar al destino de Dios. Ellos van a llegar al propósito de Dios. Ellos van a llegar al final de este camino donde Dios quiere que lleguen. Esto es glorioso porque Moisés también, en Éxodo 1:16, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo le daréis muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Entonces, claro, el faraón no sabía de dónde vendría ese libertador. Él se preguntaba quién podría ser. No se da cuenta que estaba escondido en sus mismos palacios. Ese niño tan hermoso que lo pusieron en una arquilla ahí y que significa sacado de las aguas. Preguntémonos las luchas que tuvo Moisés desde que era un bebé, desde que nace. Ahí había un edicto que no, según el edicto, él no tendría que haber vivido, pero lo esconden con un propósito. Lo miraba hermoso, dice su mamá. Todos los niños son hermosos, pero esa palabra, lo miraba hermoso, lo que significa es que miraba a propósito. Miraba a propósito. Mire, cada vez que nosotros miremos a nuestros hijos, miremos que Dios tiene un propósito para ellos. Oremos por ellos, intercedamos por ellos, trabajemos por ellos. Hay que crear gustos para que se formen hábitos en ellos, de que sirvan al Señor, de que tengan cultura de estar en la casa del Señor. De batallas, sí, desde niño, tú como mamá sola quizás te abandonaron y tuviste que crear estos hijos solos. Batallas, ¿por qué? Porque las batallas anteceden a las grandes bendiciones. Ahora vas a ver la cosecha, ahora vas a ver el fruto de esa batalla que tuviste. Fuiste una vencedora, fuiste un vencedor y ahora estás viendo el destino de tus hijos y los vas a ver. Qué maravilloso, porque estos son ejemplos. Veamos otro ejemplo. José. Por ejemplo, José era hijo de Jacob y Raquel, el preferido de su padre. Era un soñador, era odiado por sus hermanos. Un día lo vendieron a los mercaderes, lo compró Potifar como esclavo, vino a ser el segundo más importante de Egipto. Le pregunto, miren el perfil de José. Era amado, preferido, pero algo me llama la atención, era un soñador y desde muy joven. Qué maravilloso es que los jóvenes aprendan a soñar, qué maravilloso, y que puedan ellos creerle al Señor. Ahora, mire, José no fue pastor, porque no todos pueden ser pastores, todos pueden tener diferentes campos donde se puedan desarrollar. Yo aquí veo a José que no era pastor, pero que Dios
Dios lo respaldó, llegó a ser el segundo más importante de Egipto, después de Potifar. No era pastor, pero ocupó un lugar en el gobierno, ocupó un lugar importante, perdonó a sus hermanos y de alguna manera lo ayudó a toda una nación para que no sufriera por hambre. Sus hermanos llegaron después y les dio de comer, les repartió tierra, les dio ganado. Entonces, mire que encontró el diseño, encontró su propósito, encontró su destino, José. Que tuvo dificultades y tuvo una batalla, claro que sí, el odio, los celos, lo venden como un esclavo mientras estuvo ahí con Potifar. De pronto la esposa de Potifar también quiere hacerlo caer en una tentación, no cede. Habla de él, lo señala, lo acusa de forma injusta, llega a la cárcel, pero el Señor tenía un destino para José. Y ese destino, nadie fue obstáculo para que llegara a ese propósito de Dios. Nadie puede ser un obstáculo para que tus hijos, tú mismo puedas alcanzar el diseño. Y eso, ¿sabes dónde está? En el libro de nuestro destino. Abre ese libro de tu destino para que puedas encontrar tu propósito de vida, tu visión de vida que te va a llevar al éxito, para que te va a llevar a alcanzar lo que tú has soñado. Génesis 49, 22 dice, rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro, los arqueros lo atacaron con furor, lo asetearon y lo hostigaron. Verso 24, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De ahí es el pastor, la roca de Israel. Aquí le está profetizando. Le están profetizando a José. Jacob está a punto de morir y le da una profecía y le dice, mira, los arqueros lo atacaron con furor, lo asetearon, lo hostigaron. Mire la profecía, tuviste batallas, José, los arqueros te atacaron con furor. Pero qué precioso que le dice, pero rama fecunda es José. Hay un vástago que va a salir de ahí y está junto a los manantiales, esos vástagos, y se extienden sobre el muro, es decir, van a poder escalar esos muros, van a poder alcanzar aquello que la gente mira como algo inalcanzable. Tú lo vas a alcanzar, vas a escalar esos muros, esas murallas que te impiden encontrar tu propósito, tú lo vas a obtener. ¿Por qué? Porque hay algo profético, y aquí hay algo bien importante, hay algo profético en nuestro destino. El destino que Dios trazó es algo que ya salió de la boca de Dios, es algo que ya salió de lo profundo de su corazón. Vemos la vida de José. Tardaron más de 10 años en cumplir este sueño, pero llegó al final, cumplió el destino por el cual el Señor lo escogió y lo llamó, y él diseñó un plan para José. Pero nunca dejó de soñar, siempre tuvo sueños. Esto es una invitación a aquellos jóvenes que quizás se sienten solos, quizás piensan que no han tenido oportunidades como otros tuvieron, quizás se ponen a pensar que las condiciones económicas donde ellos crecieron, se desarrollaron y no son las mismas que otros, y ellos mismos se sienten víctimas, se sienten menospreciados, se sienten menos que otras personas porque las condiciones, por el lugar donde nació, por la economía, por el abandono. Pero nada de eso debe ser un obstáculo. Créele al Señor, aprende a soñar en el Señor. Estos sueños están ahí en el libro de nuestro destino que Dios tiene para nuestra vida. Qué maravilloso, porque Génesis 41:50 nos dice, y le nacieron a José 2 hijos, antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat. O sea que José se casó también, ahí le dieron esposa también, hija de Potífera, sacerdote de On. Verso 51, y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces Manasés significa olvido. Mire, cuando tú llegas a tu destino, tú te olvidas de aquel dolor, tú te olvidas de aquel sufrimiento, tú te olvidas de aquello que te hizo llorar, porque llegas a tu destino.
Mire, y ¿sabes cuál es? Qué interesante, porque el Señor ya nos ve a nosotros sentados ahí en lugares celestes, en una dimensión que no es terrenal, no es espiritual, sino una dimensión celeste. Ahí nos ve el Señor. Qué maravilloso, porque Manasés, que nos hace olvidar. Pero también el verso 52, y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Entonces, estos dos nombres son importantes porque le recordaban a José, número uno, que tenía que olvidarse de su pasado, aquellas cosas que tuvo dolor, que tuvo sufrimiento, pero que llegó a su destino, que estaba alcanzando su destino. Y número dos, Efraín, que significa aquel que es fructífero, aquel que va a producir. Mire qué interesante esto, que nuestros hijos pueden llegar a ser empresarios, nuestros hijos pueden llegar a ocupar puestos importantes, nuestros hijos pueden llegar a tener posiciones en una compañía, en una empresa. Por supuesto, espiritualmente pueden alcanzar muchas cosas también, pero no nos olvidemos que este hijo de Efraín era fructífero, era fecundo, era alguien que iba a alcanzar cosas maravillosas, iba a producir, no se iba a quedar sin producción, iba a ser quizás alguien que llegue a ser un empresario, uno de tus hijos. Por eso es tan importante que no abandonen sus sueños. Ahora, 1 Timoteo 1:18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo. Mire que estos versos a Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Entonces, hubieron profecías. Te confío, esta comisión, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, esa comisión que te he confiado está basada en una profecía que te hicieron en cuanto a ti. Y eso, vas a pelear por esa buena batalla. Vas a pelear, vas a tener que luchar, pero creyéndole al Señor que el Señor te va a dar la victoria. Qué impresionante este verso de Timoteo, porque cuando yo veo la vida de Timoteo, su papá era griego, su mamá era judía, pero entonces vemos que era un hogar mixto. ¿Cuántos hogares están así hoy en día? Uno de ellos asiste a la iglesia, la otra persona no, uno de ellos es creyente, el otro no, tiene hijos, hay una lucha quizás en el hogar, pero aquí hay un ejemplo. Timoteo alcanzó ese destino. Timoteo llegó a ser un pastor, Timoteo llegó a ser un apóstol. El proceso, esa escalera, ese proceso que logró Timoteo, ese paso a paso, hemos estudiado la vida de Timoteo, cómo llegó a ser un hijo de Pablo, un colaborador, un siervo, lo acompañaba en su ministerio a Pablo, llegó a ser un pastor hasta que llegó a ser un apóstol. Qué impresionante. ¿Por qué? ¿De dónde? Primero porque había una profecía. Entonces las profecías nos marcan nuestro destino. Ya hay una profecía acerca de tu vida. ¿Dónde está la palabra profética más segura? Que la palabra ya nos dice ahí cuál es nuestro destino. Que los planes de Él son planes de bien. Son planes gloriosos, son planes de bendición para que tú puedas tener una vida mejor, para que tú puedas tener un hogar como el que tú has soñado. Quizás estás pensando en tus hijos, ¿qué van a hacer de ellos? Aquí hay un ejemplo de Timoteo, había una profecía para ellos, había una profecía para él. Y le dice, hay una comisión. Te dieron una comisión porque antes se te profetizó en cuanto a ti. Lo que tienes que hacer es luchar por eso. Lo que tienes que hacer es creer lo que ya salió de mi boca, porque la profecía es algo que viene del corazón de Dios. Y es un mensaje que se traslada a una persona, al pueblo, que lleva un propósito, que lleva un destino. Y en esa profecía le profetizaron a Timoteo. Y la palabra es lo más segura, que es la palabra profética. Ya hay profecías acerca de nuestro destino, acerca de nuestros hijos. Avancemos porque, por ejemplo, hay especialidades en cada uno de nosotros. Ahora mire qué interesante esto, porque esto nos hace que seamos criaturas únicas. ¿Por qué? Porque son especialidades que el Señor nos dio. Por ejemplo,
Las huellas son únicas, por eso hay récord de huellas. La voz es única, el timbre de tu voz es única y por eso puede ser reconocida por medio de sistemas sofisticados que persiguen la voz. Mire, interesante, a través de la voz. Y esto tarde o temprano se va a llevar a cabo y se está trabajando en esto para que a través de la voz, por ejemplo, en los bancos ya no se pide tanta información por teléfono, sino que por medio de la voz ellos reconocen que eres tú el que te está llamando por esa cuenta. La forma de tus ojos es única. Se puede escanear con propósitos de seguridad por medio de cámaras. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Hay otras ejemplos, la forma de la lengua, que nos dicen que somos diferentes. Somos únicos en estos casi 8.000 millones de habitantes de la Tierra. Dios nos hizo únicos. Tú no puedes ser igual a otro. Cada uno de nosotros Dios nos hizo con un diseño y ahí está la mano de Dios. Si esto es así, esto implica también que Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida que fue diseñado antes de que tú y yo viniéramos a la tierra. Antes de nacer. Esto significa que hay especialidades en cada uno de nosotros y que eso nos hace ser criaturas únicos. Y aquí quiero terminar este lunes por la noche, que me deja tanta bendición esto, porque me doy cuenta entonces, como somos únicos, con diferencias. Mire, se han estudiado que ni aún los gemelos son idénticos, que usted ve un gemelo con otro y uno dice, ¿quién es quién? Pero ni aún ellos son idénticos, ni en su forma de pensar, ni en su identidad, ni en su forma de ser. Hay diferencias. Entonces, somos únicos. Significa que Dios cuando sopló, ahí el Señor nos dio, estableció un diseño único para nosotros. Antes de que viniésemos a la tierra, nos dio especialidades. Dios tiene talentos para tu vida. Dios ha derramado gracias, especialidades en tu vida que tú puedas servir y que tú puedes ser una bendición para tu familia, para la iglesia, con los talentos que Dios te ha dado. En tu economía, tú puedes también ser próspero porque Dios te dio habilidades. El Señor te dio especialidades para que tú las uses y que tú puedas ser bendecido materialmente y espiritualmente para la iglesia. Las vas a empezar a descubrir. Te vas a dar cuenta que hay que despertar esos talentos que el Señor, esa riqueza, esos tesoros que el Señor tiene para tu vida. Hay un libro de nuestro destino y esta noche nosotros estamos abriendo ese libro para que nos demos cuenta del propósito de Dios para nuestra vida. Oremos al Señor en esta noche. Yo quiero que donde tú estés ahí también puedas orar conmigo y que tal vez te das cuenta que ahí tienes hijos, nietos, quizás que de pronto tienen que conocer ese destino de Dios para sus vidas, o tú mismo quizás no los has encontrado, pero que hoy se te abren los ojos de tu entendimiento para que puedas comprender esta palabra. Gracias, mi Señor, en esta noche queremos agradecerte porque nos damos cuenta que somos únicos, que somos, que nos has puesto, nos creaste, mi Señor, y nos adoptaste como tus hijos, mi Señor, y ahí estableciste un plan y un destino para nosotros, mi Señor. Has puesto, mi Señor, un toque para cada uno de nosotros, mi Señor, tu toque personal. Estamos agradecidos, mi Señor, en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque sabemos que antes de que tú nos hicieras, ya había terminado tu obra en nosotros, en tu mente, mi Señor. Ahí estableciste nuestros planes, el propósito, mi Señor. Bendice a cada hogar, cada familia en esta noche, mi Señor, y que cada uno de ellos podamos encontrar ese destino, mi Señor. Los que no lo tienen, los que no lo han encontrado, que a través de esta palabra, mi Señor, quizás se han alejado y están lejos de tu presencia, que se acerquen para que conozcan ese destino que tienes para ellos. Toma control de cada situación, cada enfermedad, el matrimonio, hogares, familias, hijos, mi Señor. Yo te ruego, mi Señor, las economías que puedan ser fructíferos y prósperos, mi Señor. Bendecimos sus vidas, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero siempre recordarte cada lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Quiero que seas parte de esta audiencia, de este discipulado online. Comparte estas enseñanzas, dale un like. Es una forma también de que puedas evangelizar a otros y que puedas compartir del amor de Dios
Y los días viernes estamos de forma presencial a las 8 de la noche en la ciudad de Davie, aquí en el estado de la Florida. Busca nuestra información en la página de Mies Ebenezer Fort Lauderdale. Ahí está la página web, ahí están nuestros números, las direcciones. Y el día domingo a las 2 de la tarde tenemos un tiempo glorioso para reunirnos en la casa del Señor. Tú serás bienvenido con toda tu familia. Bendiciones.